Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y es de estos días que yo voy a sacar el palo, la escopeta, el bazooka y me voy a cagar en todo lo que hable y vamos a ponernos un poco enfadados. Es hora de hablar de historia, de patrimonio histórico también, de museos, pero vamos a hablar de una cosa pasa este año cuando esto se publique, pero es la magia del podcast que os digo a veces, pero esto lo podéis escuchar probablemente en 2026, en 2027, en 2030, en 2050 o en 2200, mis tataranietos, y pasará lo mismo, porque en España es que no aprendemos. Pues ¿qué ha pasado? Que como siempre lo último que importa en este país se suele decir que es la cultura, la educación y la sanidad. Pues en este caso de la cultura, os lo traigo los lunes porque es tema de museos, patrimonio y de todo ello, que me gusta tratar, pues resulta que en el Museo Arqueológico, que claro, yo, si recordáis alguno, los más viejos del lugar, como se suele decir, yo hice un podcast aquí celebrando, poniendo la música de Aleluya, que por fin todas las salas del Museo Arqueológico Nacional incluida la de las monedas, que es la que está. Hay gente que esa planta, yo he conocido gente que hay gente que esa planta no la conoce, porque está la de historia romana y luego subes a la siguiente, que es la historia de Egipto, historia moderna y todo eso. Y la entreplanta que hay, que es toda la historia de la numerística, de las monedas y de todo ello, pues hay mucha gente que no va a esa entreplanta, porque como van ascensores y tal, que se puede ir también en ascensor, pero siempre se la queda esa planta, que es la última abrió pues el año pasado, hace poquito. Esta y la Cueva de Altamira es lo último que abrió, que estuvo abierto, cerrado hace años. Decían la excusa que lo del COVID, pero es que nos hemos acostumbrado a que si lo del COVID, que si la guerra de Ucrania, que ni no sé qué, echar la culpa a cosas exteriores, pero estas salas en 2018, 2019, que no había ni COVID ni se le esperaba, ya estaban cerradas. Entonces, a mí que no me cuenten cuentos ni historias de marcianos, como se suele decir. Pues ¿qué ha pasado? Os pongo el ejemplo del Museo Arqueológico Nacional, pero ya vemos que lo preocupante que esto no pasa en el Museo Arqueológico Nacional. Pues resulta, se junta el hambre con la gana de comer. Pues que muchos de los vigilantes que hay en el Museo Arqueológico Nacional y en otros museos estatales, todos casualmente, que luego se critica, que me hace mucha gracia, que hace poco el ministro de Cultura, aquí le pegamos a todo, porque yo a veces también me he metido con la Comunidad de Madrid, con el tema del patrimonio histórico y con otro, pero hoy toca al ministro de Cultura, se metía con el tema de que la Comunidad de Madrid no compraba la casa de Alexandre y tal, por el tema de patrimonio histórico que es esta casa y tal, de este poeta. Pues ellos qué han hecho, pues el Ministerio de Cultura, que se han cubierto de gloria, porque no convocan estos vigilantes que vigilan los museos, van la mayoría, el 90%, van todos por oposición. Pues llevan años sin convocar estas oposiciones. Entonces la gente tiene dos manías bueno, sobre todo una, porque la otra esperemos que no, pero sobre todo tiene una manía, jubilarse. La otra es morirse, pero sobre todo jubilarse. La gente tiene la manía de jubilarse y cuando cumple una determinada edad, por jubilarse o buscar otros trabajos por H o por B, que también puede pasar, ¿eh? Y hay gente que dice, bueno, ya no quiero este trabajo y un trabajo mejor o que sea más cómodo para él o porque le dé la gana y deja ese puesto. Pues como no se convocan oposiciones, pues lo que pasaba es que no había esas sustituciones. Entonces, lo que se achacaba al COVID era eso, que no había gente, entonces por eso se cerraban salas. Ya digo, esto pasaba en el Museo Arqueológico, pero ha pasado en el Museo Antropológico, ha pasado en el Museo de Sorolla, ha pasado en un montón de museos que luego ponen la excusa de que era por el tema del COVID y una serie de cosas. Pero, digamos, bueno, pues pasando todo esto, pondrán medidas. ¿Por qué hicieron que casi es peor el remedio que la enfermedad? Pues se firma en 2024 un convenio colectivo único del personal laboral de la Administración General del Estado y en este caso cuento en el tema de los museos porque es en lo que nos concierne. En el tema de Hacienda y otras cosas aquí no vamos a tratar. Pues resulta que uno de los apartados de esta ley que aquí os lo leo del BOE, para que os fijáis que esto la fuente primaria, pues una de las cosas que hace esta ley es que ya no se permite que un trabajador
cubra funciones distintas a su categoría. Esto que pasaba en muchos museos, que por ejemplo un vigilante, porque esto yo lo he visto literal, recuerdo que en el Museo de Artes Cerámicas y de Valencia, en este museo que hay, yo vi al taquillero que luego se ponía a vigilar una sala, y esto yo lo he visto en un montón de museos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si uno está en taquilla, en información o donde esté, y hay una vacante, o en esos momentos se tiene que ir a descansar o tal, pues no puede irse a otro lado, se coge vacaciones a la otra persona y tal, entonces no puede sustituir a la otra persona, tiene que ser una categoría totalmente igual. Claro, si hubiera puestos de sobra, por eso digo que se junta el hambre con la ganas de comer, porque si se convocaran oposiciones, si hubiera puestos de sobra para cubrir esas vacantes, pues no pasa absolutamente nada. Pero si Pepito o Pepita se pone mala, cuida la sala de arte prehistórico del Museo Arqueológico, se pone mala, pues la taquillera, que a lo mejor hay 4 taquilleras, y uno podría cubrir perfectamente esa sala. Pues no puede ir porque, como dice esta norma, que no se puede, que a veces el tema de la burocracia y de tal, pues a veces es que, no sé si alguna habéis visto la peli de las 12 pruebas de Asterix y Obelix, pues es que te da ganas de hacer lo que hacen Asterix y Obelix, de liarse a puñetazos y a escopetazos, porque es que, madre mía, claro, ¿esto qué afecta? Pues afecta a los propios trabajadores también, y afecta a lo que es el patrimonio histórico y a la cultura, y hace que en pleno verano, y claro, en Madrid dirá, bueno, la gente huye de Madrid y tal, el calor, pero yo veo que, aunque no lo queráis, en Madrid hay turismo, hay gente que viene a Madrid a visitarlo de otras partes de España, incluso de otras partes de Europa, incluso de fuera de Europa, de otros países, y vienen a visitarlo. Y la gente, una de las cosas, aunque en Madrid, por ejemplo, pero también estos museos estatales, y pasa en otros sitios, incluso museos de comunidades autónomas, también estas normas afectan. Entonces la gente, aparte, por ejemplo, en Madrid, la gente lo típico que viene a ver, pues el Bernabéu, las ventas, el Corte Inglés y otras cosas, pero también la gente tiene la manía de ver los museos. También os digo, esto afecta a todos los museos, a prácticamente todos los museos. Os voy a leer ahora una lista. Pero al Museo del Prado es que no le afecta. Es el museo que siempre tienen personal, pero de sobra, ¿eh? Estos tienen personal, vamos, de sobra. Tú ves salas que tienen ahí personal para parar un tanque, pero en este museo y en el Reina Sofía estas cosas no les afectan. No, claro, imaginad cómo va a cerrar salas. Esto es como toda la vida, es que hay clases, como va a cerrar una sala de pintura el Museo del Prado, pero el museo arqueológico, la sala de Edad Media o la sala de Egipto, que es una de las más completas de Europa que hay, bueno, a nivel español sobre todo y tal, porque claro, si nos comparamos con el Louvre y con el Museo de Londres, que expoliaron ahí y quitaron todo lo que podían y más, pues, pero a nivel responsable es de las mejores salas que hay, a nivel de egiptólogos y a nivel de Grecia también, pues esas salas ahora mismo están cerradas y no se pueden visitar, porque como no hay trabajadores que puedan vigilar las salas, porque hombre, a ver, yo lo prefiero, porque imaginaos que las salas estuvieran vacías y viene un energúmeno, que los hay, se pone a destrozar la momia de Tutankamón IV y la destroza a pedrar, pues tampoco es eso, ¿no? Que también me lleva una cosa curiosa del Museo Arqueológico del Museo Antropológico y otros museos, que en el Museo del Prado tienes unos arcos de metal de que no puedes meter nada, para que no metas pintura o otras cosas, para que destroces las cosas, pero es que en el Museo Arqueológico, que hay piezas que tienen un valor incalculable, como la Dama de Elche, es que no hay controles de seguridad, que yo puedo entrar con una piedra en la mochila o en el bolsillo, y cuando pase por la Dama de Elche me lío a pedrazos con la Dama de Elche y la destruyo. Es que me llama que en muchos museos, incluso en salas de exposiciones, hay unos controles de seguridad que parece que vas a visitar al Papa León XIV, y en otras salas de museos arqueológicos que hay piezas súper custodiadas y con un valor de patrimonio súper importante, como ya digo, la Dama de Elche y otros, pues en estos museos no hay control ninguno. Es que en el museo arqueológico tú pasas con tu mochila, y puedes llevar en la mochila, a ver, lo que ven, que no sea una mochila muy grande, pero puedes llevar una pistola, una bomba, un ese, y no hay control ni de metales, ni de absolutamente nada. Entonces te quedas un poco flipando. También os digo una cosa, en este sentido creo que está muy mal que ciertas salas y ciertos museos estén cerrados, pero es que los trabajadores tienen razón, la condición de que están, estas cosas que les hacen y totalmente, entonces
a ver, para que esto se subsane y pongan más trabajadores, pongan más medios, para que esté todo, les traten mucho mejor, yo debería haber huelgas, pero huelgas de que los museos no hablan. También os digo, no sé hasta qué punto, porque en este país, como somos tal, me acuerdo lo de la pandemia, que si había, todos estábamos deseando que hubiera fútbol, que salió el presidente Pedro Sánchez, que si volvía al fútbol, pero ¿os acordáis alguno a Pedro Sánchez o al que fuera, o a Ayuso, o el de cada comunidad autónoma diciendo, los museos vuelven a abrir bien? Pues no, porque en esta cultura queremos fútbol, pandereta, como se suele decir, pan y circo, y venga, y la cultura y todo ello, decimos que nos importa, pero de verdad, a la hora de verdad, pues no. Entonces, como se suele decir, tenemos los políticos que nos merecemos, porque luego la ciudadanía responde como responde. Porque no, yo apenas estoy viendo gente reclamando por este tema, que es vergonzoso que estén en pleno verano los museos, muchas salas cerradas, museos enteros. Es que es lamentable que vaya un turista a Madrid y hay quien dice, bueno, es que encima, claro, una fuente de ingresos que podría ser para muchos museos no la es, porque ¿qué hacen muchos museos como el Museo Arqueológico otro? Que la entrada, que apenas, que me parece súper barata, es que la entrada al Museo Arqueológico Nacional o a otro, como el Museo Sorolla o el Museo Romanticismo, que son 3 euros. Es que es una auténtica broma. Y de que esos 3 euros es gratuita por estas salas que están cerradas, pues ya. Lo que podría recaudar y tal es que encima están teniendo pérdidas, pues la mal gestión. Es que es una pescadilla que se muerde la cola, que cada vez va todo a peor y a peor. Y aquí nadie absolutamente tiene responsabilidad ni dimite ni absolutamente nada, porque los que han puesto estas normativas y tal, y el ministro de Cultura podía contratar personal, hacer algo, pero es que no se hace absolutamente nada desde ningún estamento. Y también, que esto ya es un rumor, pero también me gusta un poco el salseo, el miedo que hay en algunos museos, porque esto no, llámalo casualidad, pero se ha hecho un comunicado y tal, porque ¿os acordáis del tema de la momia canaria? Que la quitaron con nuestra unidad de alevosía, pues casualmente cuando muchas salas están cerradas han puesto una normativa nueva, un comunicado del Ministerio de Cultura, que también lo digo, lo tienes que buscar casi en la deep web, en la web oscura esta, porque no está ni en la web casi del Ministerio de Cultura Público, se puede ver, pero he tenido que estar poniendo hasta códigos, claves, es que, madre mía, cómo hacen las cosas con nuestra unidad de alevosía. Pues han puesto un comunicado explicando el tema de la ética con las piezas humanas, sobre todo que sean a partir de Homo sapiens, que piezas enteras o partes. No sé por qué a los neandertales no hay que tener respeto ninguno. No entiendo por qué hacemos esta diferencia. Si un cadáver entero de un neandertal está expuesto, que le zurzan, pero si es un Homo sapiens vamos a tenerle más respeto. Yo no entiendo estas cosas, pero bueno. Pues en el tema de la momia canaria, que cogieron y la guardaron con nuestra unidad de alevosía, pues según esta carta, claro, tampoco está muy abierto como toda interpretación. O sea, dan como unas directrices, pero es como una especie de protocolo y tal, el que quiera lo cumple y tal. Para los museos estatales, pues Museo Arqueológico Nacional, Museo Antropológico, también digo, Museo Antropológico, tienen un gigante de 2,5 metros, prácticamente el gigante extremeño, que es una pieza por la que ha ido mucha gente al museo también. Ese también lo van a esconder y tal. Es que claro, si cogemos eso al pie de la letra, esta norma y esta carta que han publicado, pues claro, ahora que hay muchas salas cerradas, llámame desconfiado, pero ahora que hay muchísimas salas cerradas de muchos museos, el Museo de América es que tiene una planta entera, igual que el Museo Arqueológico Nacional y otros, tienen plantas enteras, y había rumores, porque también tienen momias de allí de Mesoamérica, en el Museo de América. Pues había rumores de que por el tema ético y demás se las querían cargar, las querían quitar de esas salas. Que encima, lo más bochornoso que quieren, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional, no es que te quiten la momia de Canaria y te pongan piezas canarias, es que no te ponen absolutamente nada. Que a mí lo que me puso de mala leche y creo que es una vergüenza que ya que en el Museo Arqueológico Nacional, no Museo Peninsular, que tiene que haber cosas de toda la cultura de España.
Pues que en Canarias, de Canarias que hay 8 piezas, literal, y una de las piezas más importantes, son las momias canarias, que por cierto es de cochineo, pero cuando hicieron esto, a la semana, en televisión española te pusieron un documental sobre la importancia de las momias canarias, de su historia, de todo lo que nos aportan, de tal. Es para decir, pues si tan importantes son, ¿para qué las quitáis? O sea, yo entiendo que este documental lo tenían ya grabado y programado para emitirlo, pero dice, joder, ya te estás recochineando de mí, ya es un poco recochineo. Pues con esta normativa y esta carta que han publicado, con todo este tema ético de las piezas, ya dicen que, por ejemplo, tienen que ser partes humanas, en plan un cráneo o tal, o partes enteras. Si es un pelo o una uña, a eso ya no hay que tener el respeto, o un dedo. Pero si es, bueno, es que claro, es muy interpretable todo, porque como son partes, es que, pero este documento es muy interpretable. Entonces, claro, ¿creéis que las momias de Egipto las van a quitar? Porque yo creo que no, pero ¿qué piezas quitan? ¿Qué piezas no? ¿Cuáles pones en su lugar y todo ello? Entonces, me parece bastante peligroso y claro. A ver, por ejemplo, la carta esta que os estoy leyendo, que os menciona, son casi 6 folios, pero es como casi todas las normas y protocolos, que es bastante, deja bastante a la interpretación y hacer cada uno prácticamente lo que le dé la gana y demás. Pero veremos qué pasa con todo esto, porque habla, por ejemplo, en los museos estatales. Si esta momia se la llevan al Museo de Tenerife, sí la pueden exponer. Entonces, porque esta norma no se aplica a los museos de las comunidades autónomas, porque determina solo una lista de museos que vienen ahí en esta lista. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en el Museo de Tenerife sí es ético que se vea esa momia y en el Museo Arqueológico Nacional no. Es que yo hay cosas que no, como dirían en una famosa serie, yo no entender. Por eso tengo este miedo que aprovechen que el Pisuerga pasa por Valladolid y como hay tantas salas cerradas dirán, pues ahora nos cargamos esta momia, esta otra cosa, estos restos del Paleolítico, tal, nos empezamos a cargar cosas y cuando llegues al Museo Arqueológico Nacional es que van a quedar 4 vitrinas. Es un poco exagerado, pero encima son tan cutres que van a hacer como la momia canaria. Si la quitas, pon otra cosa en su lugar. No, es que no hay cosas de Canarias. En los archivos, y porque yo estuve en una conferencia en el mismo Museo Arqueológico Nacional sobre el patrimonio que había de Canario en el próximo en el museo, en los archivos, y es que tienen cientos, casi miles de piezas. Entonces, quitan la momia y es que tienen para poner vasijas, restos, tienen para poner todo lo que les dé la gana. Entonces, a mí que, como dirían también otro famoso tertuliano, que no engañéis a mi padre, porque esto es una absoluta vergüenza. Entonces, ese miedo de que aprovechen una cosa por otra. Entonces, por un lado, este tema y por otro lado, el tema que os he dicho al principio, que es una auténtica vergüenza que salas de nuestro patrimonio, nuestra cultura, y ahora que muchas veces, joder, con grupos ahora que los niños están, o los chavales están de vacaciones, pues llevarlo a los museos, a que conozcan la historia, el patrimonio y todo, pues no, están los museos cerrados porque no se han puesto medios, al personal funcionario y demás no se le da las condiciones que merecen. Entonces es un auténtico despropósito y esperemos que lo arreglen, pero como este país la cultura importa lo que importa, si fuese que no, la gente no puede ver el fútbol, vamos, lo que se mueve o cualquier cosa, ya os digo que tardan un día o menos, pero en cuestión de cultura hay museos que pueden estar años. Ya pasa con el Museo Arqueológico Nacional, que está en pleno centro de Madrid, ya pasa con otros. Bueno, el Museo Antropológico también ha pasado, que está al lado de Atocha, uno de los puntos con más tráfico de España y prácticamente de Europa. Pues ahí ha estado cerrado años y años muchas de las salas. Entonces es una auténtica vergüenza. Así que trabajemos un poquito más, defendamos nuestra cultura y nuestro patrimonio histórico, que hay muchos que dicen que defienden España y todo lo que significa España con la banderita, pero cuando pasan estas cosas miran para otro lado. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.